a Dios porque nos permite estar juntos un domingo más para aprender de Él y de su palabra. En este domingo no saben la clase que tenemos preparada para ustedes. Esperamos que sea de mucha bendición, que sea de mucho aprendizaje y sobre todo que haga que ustedes amen muchísimo más a nuestro Dios. Los invitamos a que antes de empezar hagamos una oración, recordando que orando hablamos con Dios. Por lo tanto, tenemos que mostrar nuestro respeto, cerrando nuestros ojitos, inclinando nuestro rostro. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú nos permites estar aquí un domingo más. Te pedimos porque seas en esta clase que vamos a tomar con los hermanos que la prepararon, Señor, que nos hablen a través de ti, de tu palabra, que siga siendo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con cada persona que está en nuestras vidas, Señor, y que seas con el mundo en este virus, Señor. Quédate con nosotros en este día, quédate con nosotros en esta semana, Señor, y muchas gracias por la vida y el día que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes y espero que estén listos para alabar a nuestro Dios. Hoy es un día bellísimo y Dios siempre nos da razones para estar alegres y para poder sonreír y para poder ver sus bendiciones. Así que si en esta mañana no le has dado gracias a Dios por algo o quizá tienes cara de malhumorado, cámbiala, porque Dios hoy nos va a dar 1001 razones para poder estar alegres. Cantemos. Estoy alegre, Porque estás alegre, estoy alegre, cuéntame por qué. estoy alegre, Porque estás alegre, eso quiero yo saber. voy a contarle Puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó, por eso yo alegre estoy. Estoy alegre, Porque estás alegre, estoy alegre, cuéntame por qué. estoy alegre. Porque estás alegre, eso quiero yo saber. Voy a contarte ¿Puedes contarme la razón de estar alegre así? Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó, por eso yo alegre estoy. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, siempre está contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, uy, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, siempre está contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, uy, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Bye. Ahora vamos a entonar este canto llamado Amabilidad, que nos invita a ser distintos porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Como dice en su palabra en 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Seamos libres conforme a su plan, plenos, felices, en paz, compartiendo su palabra. Si tú quieres demostrar quién es Jesús, tú lo puedes demostrar dando el fruto. Sé amable y gentil, sé joya, sé feliz. Si tú quieres escribir su gran amor, tú lo puedes
puedes mostrar dando el fruto. Sé amable y gentil, sé cordial, sé feliz. Dile que soy el fruto de mi libertad. Dile que soy energía con integridad. Dile que soy el fruto de mi libertad. Dile que soy un encuentro alegre y en paz. Dile que soy el fruto de mi libertad. Dile que soy energía con integridad. Dile que soy el fruto de mi libertad. Dile que soy un encuentro alegre y en paz. Y corramos por nuestras Biblias para poder cantar juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola pequeños, Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a este domingo por la mañana. Sé que muchos ya muy tempranito están despiertos y bueno, es hora de aprendernos nuestro texto bíblico, nuestra vitamina para esta semana, ¿verdad? Para poner en práctica esta semana. ¿Cómo les ha ido con los otros textos pequeños? ¿Los están grabando? ¿Ya se los aprendieron de memoria? ¿Los estamos compartiendo con alguien más, con algún amiguito, con nuestros papás, con toda nuestra familia? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Muy bien, sí, sé que ustedes son súper inteligentes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Pero antes de comenzar yo les quiero platicar algo que muy gracioso que sucedía con un vecino cuando yo era pequeña. Fíjense que mi vecino era carpintero. Sí saben lo que es un carpintero, ¿verdad? Que hace muebles de madera, diseña y fabrica muebles de madera. Y bueno, pues le encantaba este oficio a mi vecino. Era un joven, era un hombre joven, y le encantaba este oficio a mi vecino, ¿no? Él era carpintero. Pero también, ¿qué creen? Era maestro. Y entonces no se decidía, no sabía por qué, qué ocupación tendría. Él era carpintero. Ajá. Era carpintero, pero además era maestro de primaria, fíjense, muy jovencito, sabía hacer varias cosas, era maestro y era carpintero. Y entonces, pues no sabía a qué dedicarse, le gustaban ambas cosas. ¿Y qué creen? Pasaba unas aventuras tremendas. Resulta ser que una vez pues estaba diseñando un mueble y estaba cortando la madera, lijando, ¿verdad? Puliendo la madera. Y entonces pues le ofrecieron el trabajo también como maestro en una primaria. Y aceptó, fíjense, aceptó. Pero entonces daba clases en la mañana y en la tarde. Y pues a la vez trabajaba como carpintero también. Pero fíjense que llegaba mucha gente y le hacía pedidos. ¿Me puede diseñar una cama? Sí, claro que sí. Tomaba notas de cómo quería la gente los muebles
y muy, muy trabajador. Pues él tomaba las órdenes y se comprometía a hacer las cosas, ¿verdad? A entregar los muebles en cierta fecha. Pero ¿qué creen? Por su trabajo, pues no podía porque ya daba clases en la mañana y daba clases en el turno de la tarde y pues no podía cumplir. Y muchas veces notábamos que la gente se enojaba porque no les entregaba a tiempo sus muebles o las cosas que le pedían de madera y luego a veces tenía que también calificar exámenes de la escuela, de donde trabajaba y no terminaba su trabajo. Entonces, ni con un empleo quedaba bien, ni con el otro empleo quedaba bien. Entonces, al contrario, quedaba mal, ¿verdad? En ambos empleos. Bueno, pues la Biblia nos habla acerca de eso y hoy nos vamos a aprender un texto que nos habla acerca de eso, pero vamos a ver a qué se refería Dios en su palabra diciendo este consejo que hoy nos vamos a aprender. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, pobre de mi vecino, ¿verdad? Porque sí, recuerdo que tuvo que renunciar a uno de sus empleos y pues tomar tiempo para hacer las cosas que le encargaban. Entonces, pobrecito, sí sufrió mucho, mucho sufrió. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia hoy acerca de eso, ¿sí? Y hoy nos vamos a aprender un texto muy pequeñito. Ajá, es una parte de un versículo bíblico. Más bien son dos partes de ese versículo bíblico. Ajá, y este versículo se encuentra en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 24. Creo que los hice bolas, ¿verdad? Bueno, no, se los voy a decir en orden. Se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Muy bien, pues les voy a pegar de una vez aquí la cita para que vayamos aprendiendo, ¿ok? Muy bien, Mateo 6, 24. Dice así la palabra de Dios, pero ¿ya tienen lista su Biblia? ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces vamos a buscar ese texto aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Ajá, recuerden, la Biblia es verdad, ¿verdad? Porque son palabras de Dios y Dios es verdadero. Ajá, Él no puede mentir. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo. Está bien fácil encontrarlo. A ver, fíjense, ustedes ya son unos expertos, de seguro ya lo encontraron, ¿verdad? Porque son muy inteligentes ustedes. Y hemos aprendido que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por quien no lo sabe, la Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pues vamos a abrir la Biblia en el primer libro del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, y vamos a buscar el capítulo 6. Recuerdan que el capítulo es el número negrito grande, ¿verdad? Acá está, capítulo 6. Ajá. Y vamos a buscar el versículo 24. Muy bien. ¿Ya lo tienen listos, pequeños? Quien no tenga su Biblia en la mano, anótelo. Y posteriormente, pues de tarea se nos queda aprenderlo, escribirlo tal vez, ¿verdad? Es muy bueno tener escritos los textos y pegados en nuestra recámara, junto a nuestra cama, ¿verdad? Y en la noche recordarlos y a la primera hora en la mañana al despertarnos, igual recordarnos, ¿verdad? La palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Bueno, pues entonces le voy a dar lectura y vamos a poner atención. Solo nos vamos a aprender dos pequeñas partes de ese versículo, pero le voy a dar lectura a todo. Muy bien, pongan atención, pequeñitos. Dice así, Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Muy bien, le voy a dar nuevamente lectura yo, pero ahora solamente a las dos porciones de este texto que nos vamos a aprender el día de hoy. ¿Sale? Dice así, ninguno puede... Mateo, perdón, se me olvidaba la cita. Qué bueno que están atentos y me recordaron. Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Una vez más, ¿listos? Y lo vamos a ir explicando. Vamos a saber de qué se trata, qué quiere decir Dios, qué consejo nos da Dios a través de este pasaje bíblico. Dice así, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ajá, esas dos partecitas son las que nos vamos a aprender. Es el principio y el final de ese versículo de Mateo 6:24. Muy bien, bueno, pues fíjense que el Señor dice que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Alguien que sirve a dos señores, pues queda mal con uno, ¿verdad? A fuercitas queda mal con uno, por ejemplo, como mi vecino, ¿recuerdan lo que les platiqué? Se echaba compromisos de entregar muebles de madera, pero al mismo tiempo tenía otro empleo. Miren, una vez dejó, así, sin querer, dejó una sierra para cortar madera, la dejó encendida y ocasionó un desastre ahí en su taller de carpintería. ¿Por qué? Porque corría para allá y corría para acá y no podía atender las dos cosas al mismo tiempo. Con alguien tenía que quedar mal a fuerzas, ¿verdad? O con sus clientes que le encargaban trabajos de carpintería, o con sus alumnos en la escuela, o con los papás de los alumnos, o con el director de la escuela. Pero entonces la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a dos señores, porque a uno lo va a amar y a otro lo va a aborrecer, con uno va a quedar bien y con el otro va a quedar mal. Entonces, fíjense que en muchas ocasiones el pueblo de Dios se apartaba y adoraba a dioses extraños que no eran nuestro Dios, y los adoraba, y entonces de repente pues querían adorar al Señor y hacer cosas de acuerdo a las costumbres de otros pueblos, ¿verdad? Adorando a otro Dios. Y Dios siempre les hablaba a su pueblo y les daba la oportunidad de regresar y de servir y alabar al único Dios verdadero, a nuestro Dios. Pero ¿qué creen? Despreciaban la voz del Señor. Y eso pasaba durante muchos años, una y otra vez. Siempre había hombres en la Biblia que obedecían al Señor, siempre hubo personajes bíblicos que nos dan ejemplo de servicio y de alabanza y de adoración al Señor. Pero ¿qué creen? Así le pasaba al pueblo muchas veces. Entonces, pues no, el Señor dice que no, el Señor les decía, es que no me pueden servir a mí y a otro Dios a la vez, ¿verdad? Porque con alguno van a quedar mal. Y entonces por eso el Señor nos dice en este pasaje bíblico, no podéis servir a dos señores. No, nadie puede servir a dos señores, porque pues va a aborrecer a uno y va a amar al otro. Y dice más adelante el pasaje, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ay, a ver a qué se refiere. Pero antes vamos a pegar la primera parte del texto, ¿les parece? Muy bien. Voy a hacer un lado a mi vecino. Lo voy a pegar en otro lado para recordar lo que pasaba, ¿sale? Bueno, lo voy a poner por acá arriba. Ajá, mi vecino, que era maestro, y su otro oficio que era ser carpintero. Muy bien, lo voy a pegar acá arriba, espero lo vean. Sí lo ven. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir pegando el texto, ¿sí? Primero vamos a pegar lo que ya explicamos, que dice la palabra de Dios. La primera parte dice, nadie, ningún solo hombre, ¿verdad? Nadie puede servir. Nadie puede servir a dos señores. A dos señores, o podemos decir a dos amos, a dos jefes, a dos patrones, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice en ese texto, nadie puede servir a dos señores. Ajá, nadie puede servir a dos señores.
Bueno, y después dice, la otra parte del versículo de Mateo 6:24 que nos vamos a aprender, dice, no podéis servir, vamos a ir pegándola, no podéis, aquí dice, no podéis servir a Dios y, ¿saben también a quién? Y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Vamos a explicar a qué se refiere, ¿sale? Ese versículo. Y a las riquezas. Ya solo me falta esta palabra. Wow, vamos a ver a qué se refiere todo esto. Y por último, recuerden que siempre que nos aprendemos nuestro texto bíblico, decimos al principio la cita bíblica, pero también la decimos al final. Bueno, muy bien. Dejen ponerle aquí tantito pegamento de este lado y tantito pegamento de este lado. Ahí. Muy bien, pequeños. Ahí está. Bueno, repasando, dice, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Y dice más adelante, porque pues con uno va a quedar mal, pero algo muy importante, fíjense, y que dicen ustedes, ¿cómo? ¿A qué se refiere eso la Biblia cuando dice eso? No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué dice Dios a las riquezas? Porque ¿saben una cosa? A veces hay cosas que se convierten para nosotros como si fuera un tesoro y lo protegemos y lo cuidamos y lo procuramos y trabajamos por ello, más que servir a Dios y que alabar a Dios. Dios debe ocupar en nosotros el primer lugar, porque ¿saben una cosa? Él es nuestro creador, es nuestro salvador y es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Hemos visto en todas estas clases que Él puede hacer todo, Él es sabio, Él es todopoderoso, puede estar en todos los lugares, nos ayuda, nos cuida, nos defiende, nos perdona también. Entonces, fíjense, eso debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y no cualquier otra cosa. No precisamente la palabra riqueza se refiere a dinero, no precisamente, pero se refiere a cosas a las cuales nosotros le damos más importancia. Por ejemplo, hoy en día, estarán de acuerdo conmigo que a veces algo así como usar el celular se convierte en lo más importante para nuestra vida. Entonces, pues nos esclavizamos, ¿verdad? A esas cosas. O puede ser alguna otra cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios. Entonces la Biblia dice, y Dios dice, y Jesús les dijo a sus discípulos, no pueden servir a Dios al mismo tiempo y tener otra riqueza y servirle, tener otra cosa en primer lugar y servirle o alabarle más que a Dios. Entonces, recuerden, porque si hacen eso, pues van a quedar mal con uno y con otro. ¿Recuerdan a mi vecino de cuando yo era pequeña? Pues fíjense, siempre por cualquier trabajo, pues estaba esperando una paga, ¿verdad? Un dinero que le pagaban por cualquier trabajo o por su empleo de ser maestro. Entonces, a veces no le pagaban completo porque no cumplía con su labor con alguno de sus jefes, ya sea con sus clientes que le compraban muebles de madera o con el director o los padres de familia de los niños de la escuela donde trabajaba. Entonces a eso se refiere este texto, pequeñitos. Nadie dice, es imposible servir a dos señores, no se puede estar bien con los dos, ¿verdad? Entonces no podemos servir a Dios y a las riquezas, pequeños. No podemos decir, es que yo amo a Dios y alabo a Dios y tener algo fuera de Dios que nos llame más la atención y que le dediquemos más tiempo, más esfuerzo, más alabanza, ¿verdad? Más dedicación. Entonces, así dice la Biblia. Por eso nos vamos a aprender y hoy vamos a recordar esto que ya hemos aprendido en algunas otras ocasiones, pero es bueno memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenerla bien presente. Así es que vamos a memorizar este texto, ¿sí? Dice así, dice, nadie
Perdón, me falta la cita, ¿verdad? Pequeños, que bueno, ustedes son bien inteligentes y me lo recuerdan a cada momento. Dice así, Mateo 6:24. Lo podemos leer, ¿verdad? Dice, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Muy bien, pequeños, muy bien. Lo leemos nuevamente y después me voy a parar enfrente del texto y lo vamos a decir de memoria, ¿sale? Bueno, muy bien, vamos a decirlo otra vez. Dice así, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Está bien fácil, ¿verdad? Está bien fácil. Y hoy el Señor nos recuerda esto y nos lo ha recordado. ¿Saben una cosa? Les voy a adelantar tantito con la historia de Nehemías. Así es que no se pierdan la clase bíblica porque el Señor nos va a seguir hablando acerca de esto. Muy bien, dice así entonces. Una vez más y ya tapamos el texto. Me voy a parar enfrente del texto para decirlo de memoria. Vamos a decirlo quedito, para que lo vayamos mejor comprendiendo, y memorizándolo, entendiéndolo y memorizándolo. Muy bien, dice así, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Muy bien, pequeños, ya se lo aprendieron. Muy bien, vamos a tapar el texto. Me voy a parar enfrente del texto. Ay, no alcanzo a cubrir todo, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y si les hace falta repasar una palabra de por acá, una de por acá, más o menos se alcanzan a ver. Pero vamos a procurar decirlo de memoria. Muy bien. Esta vez, ¿qué les parece si me acompañan solo las niñas? ¿Sale? Solo las niñas. A ver quién lo dice mejor, niñas o niños. Y también que nos acompañen con las niñas, las mamás y las abuelitas. O las primas y las tías que estén ahí con nosotros. Y con los niños, los abuelitos, los papás, los primos o los hermanitos. Muy bien. Yo lo voy a decir las dos veces, ¿eh? Dice así. Niñas, ¿listas? Muy bien. Dice así. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. ¡Uy, muy bien! Las niñas, todas las mujeres lo hicieron súper bien. Ahora los niños, vamos a ver, los niños, sí que los niños también son bien inteligentes y no se van a dejar y lo van a decir súper bien. ¿Listos papás, listos abuelitos, primos, tíos, quienes estén por ahí también conectados? 1, 2, 3. Mateo 6:24. No podéis servir a dos señores. No, perdón, me equivoqué, preciosos, yo los hice que se equivocaron. No, vamos a decirlo otra vez. Oportunidad para los niños, sí se puede. Dice así, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Muy bien, lo vamos a decir todos juntos, una vez más, ¿sí? Y a ver quién nos puede grabar un video diciéndolo de memoria. Es que yo me equivoco, ¿verdad? Pero ustedes son bien abusados. Siempre están bien atentos y bien dispuestos a aprender la palabra de Dios. Y muchas felicidades por eso. Muy bien, vamos a decirlo 2 veces más todos juntos. Y creo que ya con eso es suficiente. Y pasamos a la siguiente sección de esta transmisión de la Iglesia Infantil. Muy bien, dice así. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. ¡Ay, sí! Creo que ya no me equivoqué. Espero esta última vez no equivocarme nuevamente. Dice así. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. ¿Y tú qué decides? Tú pequeñito, tú pequeñita, ¿qué decides? ¿A quién vas a servir? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿A quién vas a agradar? Pues espero que tu respuesta sea a Dios, ¿verdad?
Muy bien, pequeños, muy bien. Bueno, pues que el Señor les bendiga y esperamos sus videos, esperamos que todos se lo hayan aprendido y si no, de tarea nos queda aprendérnoslo en toda esta semana. Dios les bendiga, pequeños. Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga y bueno, este domingo vamos a terminar esta serie de Nehemías, todo lo que hemos aprendido de parte de él y todo lo que hizo en favor a Dios. Y bueno, mi pregunta sería de esta mañana es pensar, ¿qué tanto te gusta construir a ti, no? Hoy en día tenemos ya algunos hasta juegos, los Legos, ¿te acuerdas? Yo creo que sí te han de gustar los Legos y te han de servir para poder construir cosas, ¿no? A mí me gusta mucho construir, yo soy carpintero de profesión y me gusta construir muebles, entonces también lo disfruto en hacerlo. Entonces yo creo que tú como niño has de disfrutar también pues construir, a lo mejor, como te decía, pues estos Legos, ¿no? Déjame decirte que en Inglaterra hay un edificio de 2 pisos de puras cosas de Legos. Entonces yo cuando entré ahí quedé fascinado de todo lo que podía construir con estos Legos. Entonces yo creo que es importante. Y entonces hoy vamos a construir un muro, tú y yo, según la lección, como la vayamos empezando. Y vamos a entender qué es lo que podemos construir, ¿no? Y vamos a ir entregando, poniendo estas piedras, porque los muros pues no empiezan nada más así, ¿verdad, chicos? Hay que poner unos cimientos y sobre esos cimientos pues poner ladrillos, ¿no? Antes los ladrillos en esa época pues no son como los ladrillos chiquitos que conocíamos, ¿no? Aquí eran piedras grandes con las que se daban a hacerlo. Y entonces yo te voy a ir enseñando este pequeño dibujo de todo lo que hemos construido y también te lo voy a mandar para que pues tú puedas tener este muro en construcción en tu vida y tú lo puedas recordar, ¿sí? Y entonces, fíjense, la palabra de Dios, ¿sí?, nos va a mencionar la historia de Nehemías de los capítulos 7 al 13. No los vamos a leer todos para poder trabajar, ¿cómo se llama? Y vamos a poder irlos viendo poquito a poquito. No vamos a abarcar todos los capítulos, pero sí vamos a ir viendo algunas cosas que son relevantes dentro de esta parte de la palabra de Dios en la Biblia, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, déjame hablarte de un hombre que fue algo famoso también en Inglaterra, precisamente también, y se llamaba Charles Studd, ¿sí? Este hombre, como lo ven aquí en la pantalla, ¿sí?, era un hombre que jugaba cricket. Por eso también se hizo famoso este hombre allá en Inglaterra, porque es así como en México el fútbol es el deporte casi oficial con que todos los mexicanos sueñan jugar, ¿sí? Aunque no todos lo juegan, pero bueno, es algo que se nos da. O como en Estados Unidos el americano o el básquetbol, ¿sí? En Inglaterra es muy famoso el cricket, chicos. Sí, es un juego que se juega con una tabla y se golpea también una pelota y se tiene que ir jugando. Yo nunca lo he jugado, tampoco sé mucho de las reglas, pero sí vi que cuando fui a Inglaterra, algunos de los ingleses les llama mucho la atención. Y bueno, este hombre, Charles Studd, no solamente fue un gran jugador de croquet, sino que fue misionero, chicos. Y Dios lo usó para llevar a muchas personas a Cristo. En Inglaterra, su país natal, en China, en India y en África. Él estaba siempre puesto a predicar la palabra de Dios y estuvo en esos países predicando a Cristo como su Salvador y que podía también salvarlos a ellos. Y un día un cierto pastor le preguntó a Charles y le dijo, ¿cuál fue el secreto de su vida? ¿No? ¿Cuál fue el secreto de a lo mejor de ser un buen misionero, de ser un buen jugador? ¿Cuál fue ese secreto, no? ¿Cuál fue el secreto que lo llevó, no? Y a veces nosotros pensamos contestar así como que, pues es que, fíjense, yo era muy bueno
en esto, era muy bueno en el otro, ¿no? ¿Cómo se llama? Él no contestó esas cosas, ¿no? Él siempre, fíjense, ¿qué fue lo que contestó Charles? Dice, el secreto es que Dios tiene todo lo que hay de Charles Stott, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo sí? Sí, ¿qué es lo que quiso decir? Que Dios controla cada parte de su vida, ¿sí? Hay partes de tu vida que tú quieres guardar para ti mismo. A veces decimos, no, es que esta parte de mi vida es así como que muy especial. Déjame decirles que cuando yo me convertí, yo era muy futbolero. A mí me gustaba el fútbol y yo vivo muy cerca aquí del Estadio Azteca. Y entonces, nosotros nos gustaba mucho ir a ver los partidos. Es más, enfrente aquí de mi casa vivía un jugador de la América que se llamaba, se apellida Borja, ¿sí? Enrique Borja. Y él nos regalaba hasta boletos para ir al Estadio Azteca, ¿no? Y bueno, tenía cerca también aquí un seminario donde venía a entrenar el Cruz Azul. Y conocíamos a gente que nos dejaba entrar a ver los entrenamientos. Y entonces, pues siempre, y había campos de fútbol por todos lados. Y entonces mi pasión era el fútbol. Nunca lo jugué más que de vez en cuando o así, nada más de chamaco, como decimos, pero una vez estuve en un equipo de fútbol, pero no era muy bueno para el fútbol, chicos. Pero bueno, me gustaba mucho y me sigue gustando mucho. Bueno, es más, le voy a las Chivas, ¿no? Tristemente perdimos el clásico apenas y ni modo, así es el fútbol. Pero bueno, ¿sí? Era mi pasión el fútbol. Y cuando me convertí, yo le dije al Señor, Señor, te entrego mi vida. Pero ¿sabes qué? No, el fútbol es mi pasión y yo voy a seguir yendo los domingos cada vez que haya fútbol al estadio, ¿no? Es más, si juegan las Chivas y el América, yo estaré ahí en primera fila para ir a verlo, ¿no? Y bueno, esa fue mi decisión de adolescente, tenía 13 años cuando yo me convertí. Y bueno, cuando vimos y yo me fui entregando al Señor cada día más y más y más y más, pues le fui dejando todo al Señor. Déjenme decirles, chicos, que yo no supe cuándo dejé de ir al Estadio Azteca. Es más, tiene años que yo no me paro al Estadio Azteca a ver un partido de fútbol, ¿no? Dios me transformó y aún dejé esa cosa. Bueno, y me sigue gustando el fútbol. Sigo peleándome con los americanistas cuando juega el América y las Chivas, o con los cruzazulinos, o con los de los Pumas. Pero bueno, seguimos la pasión del fútbol cotorreando, que va a ganar o que va a perder, pero bueno, a final de cuentas no nos importa mucho quién gane o quién es, ¿no? Imagínense, el pastor le va a la América, yo soy Chiva, y al pastor lo quiero mucho, no importa que le vaya a la América, ¿no? Y entonces, eso no es relevante, pero bueno, a veces queremos guardarnos cosas de nuestra vida para no dárselas a Dios, ¿no? No, nosotros tenemos que dejar, como Charles dijo, el secreto es que tiene todo lo que hay de Charles, ¿no? Yo puedo decir que Dios tiene todo lo de el hermano Isidro Valencia, y por eso ese es mi éxito, porque Él está controlando toda mi vida. Así que también tú puedes decir, Él tiene todo de mí, ¿no? Hoy vamos a ver cómo el pueblo de Jerusalén aprendió a hacer la voluntad de Dios y dejar que Él dirigiera su manera de vivir, y eso les trajo mucha bendición. Y bueno, unos pocos días después de terminar la construcción del muro, lo recuerdan en clases pasadas, que lo terminaron, todo el pueblo se juntó en Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén era la ciudad donde se construyó el muro para rodear toda la ciudad, ¿no? Y se reunieron en una plaza delante de la puerta de las aguas, y pidieron a un hombre llamado Esdras que les leyese la ley de Dios, ¿sí? Y entonces, como lo vemos aquí, supuestamente él es Esdras, que está parado ahí, y de ahí se dice muchas veces que también, de ahí viene también la costumbre de leer la palabra de Dios en un púlpito alto, porque en las iglesias por lo general estaban los púlpitos también, porque así era la forma en que la gente mejor escuchaba a los que la leían, ¿no? Y dice que había estado enseñando la palabra de Dios, y la Biblia dice que Esdras, fíjense, déjenme leerles aquí en el capítulo de Esdras, capítulo 7, para que vayamos viendo. Y fíjense lo que dice el versículo 10
de Esdras 7:10 está después de Nehemías. Nehemías fue un contemporáneo de Esdras, fue un contemporáneo de Nehemías. Ellos vivieron, digamos, en el mismo tiempo, aunque Esdras tiene su propio libro y Nehemías tiene también el suyo, pues compartieron muchas cosas de aquí, ¿no? Y dice el versículo 10 de Esdras, capítulo 10, versículo 10, fíjense lo que dice. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Era como un pastor, digamos, había como el pastor Gilberto que nos enseña la palabra de Dios. Él había estudiado para poder enseñar la palabra de Dios también, y él quería enseñárselas a ellos. El deseo de su corazón era estudiar la palabra de Dios para obedecerla y enseñarlas a otros, ¿no? Se había construido una plataforma, como les digo, chicos, para que Esdras pudiera subir a ella, y así todo el pueblo podría verle y oírlo, ¿no? Y acuérdense que la Biblia, ahorita la tenemos así de papel, pero en esa época, vean, no era un libro grande, eran unos rollos, ¿no? Así que al abrir el rollo, todo el pueblo dice que se puso de pie para mostrar su respeto a la palabra de Dios. Seguramente había unos, más o menos dice la palabra de Dios, que había unos 40,000 hombres, ¿sí? Imagínense, una cantidad bastante grande entre hombres, mujeres y niños. Decían que cualquiera que podía entender la palabra estaba ahí, ¿no? Entonces podemos decir que tú como niño, tú puedes entender la palabra de Dios, y entonces tú pudieras haber estado ahí si hubieras vivido en esa época, ¿no? Y dice que se puso esa gran multitud de pie para escuchar la palabra de Dios, la ley, ¿no? Que lo íbamos a ver, ¿no? Ahí en el capítulo de Esdras, capítulo 7, versículos 66 y 67, nos dice lo que ocurrió. Dice, toda la congregación junta era de 42,770, y sin sus siervos y siervas, que eran 7,037. Entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, mulos 245. Bueno, aquí habla acerca de los animales, que pues ellos no alababan a Dios como los hombres, pero bueno, estaban contados acerca de ellos. Y entonces dice que todos los hombres había ahí, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, que Esdras leyó la palabra de Dios, y había 13 hombres más que le ayudaban explicando el sentido de lo que estaban oyendo, para que el pueblo pudiera comprender lo que se decía, ¿no? Así que la gente escuchó atentamente la palabra de Dios desde la mañana hasta el mediodía, ¿no? Fue maravilloso, hermanos. Maravilloso ese día el escuchar la palabra de Dios, fíjense. Y fue bastante tiempo. A veces cuando vamos a la iglesia, ya como que estamos viendo a ver si ya acabó la clase, ¿no? Ay, es que dura como hora y media y ya me cansé. Imagínense, estos hombres estaban tan maravillados de la palabra de Dios, que dice que empezaron desde la mañana hasta el mediodía escuchando la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte que si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador, entonces debes escuchar atentamente lo que la Biblia dice, ¿no? Fíjense, en nuestro primer muro, vamos a empezar en la parte de abajo, ¿sí? Aquí les voy a poner también el muro para que vean, ¿no? La primer piedra que nosotros debemos poner para empezar a construir nuestro muro es obedece la palabra de Dios. Ese es nuestro primer cimiento como cristianos, como hijos de Dios, en poner la atención de la palabra de Dios. Dedícale tiempo a cada día para que leer unos versículos de la Biblia. A eso nosotros le llamamos vida devocional, chicos. Tengan una vida devocional que pueden hacerlo. Ahora ya hay tantas aplicaciones que podemos sacar para leer la palabra de Dios y que nos vaya guiando y leyéndola poco a poco, ¿no? Pon obra que vayamos construyendo a través de eso, de lo que leemos en la palabra de Dios, ¿no? Dios puede ayudarte a comprender y hacer lo que lees en la Biblia, chicos. A veces decimos, es que no la leo porque a veces me es difícil.
verán que si ustedes la leen, Dios les va a dar sabiduría para entenderla. Y bueno, y si no entienden, para eso estamos nosotros, tus maestros, para que nos hagas preguntas. O bueno, está tu papá, o está tu mamá, tu tío, tu abuelito, los que son cristianos, para que te puedan enseñar la palabra de Dios. Escuchar la clase hoy domingo es entender la palabra de Dios también, porque estamos hablando acerca de la palabra de Dios, ¿no? Así que cuando alguien lee o explica la Biblia en la iglesia, pues nosotros somos los que también te estamos ayudando a entender la palabra de Dios. Es importante escucharla atentamente, chicos, porque no es cualquier libro. Es la palabra de Dios y lo que Dios quiere que sepas y que quiere que tú hagas, chicos. Entonces, eso es importante y sigue, es tan importante leerla. Por eso, no olvides leerla todos los días de tu vida, ¿sí? Leer la palabra de Dios. Y bueno, la gente no solo escuchó la palabra de Dios, vemos que ahí están escuchando la palabra de Dios, pero fíjense, sino que también no solamente la oyeron, ¿no? Sino que la obedecieron. Se dieron cuenta que no habían vivido conforme a la voluntad de Dios, chicos. Todo lo que estaba leyendo Esdras en ese momento, comenzaron a llorar a causa de su pecado. Se dieron cuenta que lo que decía ahí, pues no era lo que estaban haciendo delante de Dios, y entonces empezaron a llorar. Imagínense 40,000 hombres llorando en ese momento, ¿no? Arrepentidos por lo que habían hecho mal acerca de lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Estaban tristes por no haber obedecido a Dios como lo que tenían que haber hecho. Dios les había escogido para que fueran su propio pueblo especial, pero prefirieron comportarse como gente pagana, como gente que no quería a Dios, ¿no? Como la gente que los rodeaba y vivían cerca de ellos, ¿no? Y estaban haciendo, entonces, no estaban escuchando la palabra de Dios, ¿no? No estaban dándose cuenta que lo que hacían era malo, porque desobedecían los mandamientos de Dios. La Biblia dice que estando de pie, confesaron sus pecados. Fíjense, aquí en el capítulo 9, versículo 2, dice: ya se habían apartado la descendencia de Israel todos los extranjeros, y estando de pie, ¿sí?, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, ¿no? Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová de su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Qué lindo esa parte, esa reacción. Espero que también tú tengas esa misma reacción al leer la palabra de Dios día con día, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando desobedezcamos su palabra? Quizá en el grupo de tus amigos casi nadie es creyente como tú, y hacen cosas que tú sabes que no son buenas, ¿no? A lo mejor tus amigos que de la escuela, ¿no? Ahorita, pues, gracias a Dios no estás yendo a la escuela y no tienes mucha convivencia, pero sí sigues siendo tus amigos, tus compañeros, o tus vecinos, ¿sí? O a veces hasta nuestros propios familiares, nuestros primos, pues también no conocen de la palabra de Dios, ¿no? ¿Haces lo mismo que ellos? ¿Dices tú palabrotas a veces como ellos cuando dicen groserías? ¿Miras cosas que no debes de mirar en la televisión, en las revistas o en el celular? Porque ahora con la tecnología podemos ver cosas que no le agradan a Dios. ¿Estás pensando mucho más en cómo agradar a tus compañeros que cómo agradar a Dios? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿sí?, se apartará y alcanzará misericordia. Lo dice Proverbios 28:13. Si quieres que Dios controle tu vida, tienes que confesarle lo que has hecho mal, ¿sí? Viene la segunda piedra, chicos, entonces, esta es la segunda piedra que le vamos a poner. Pide a Dios perdón, ¿sí? Es importante que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que tú tienes la oportunidad de confesar tus pecados. ¿Cuándo? ¿Nada más el domingo?
los días lunes, los martes, no, en cualquier momento, el momento que tú te des cuenta que estás cometiendo pecado, tú confiesas tu pecado. Es más, antes de que te vayas a dormir, espero que hagas oración antes de dormir, ¿sí? En ese momento también dile, Señor, perdóname por todos los pecados que cometí en este día, ¿no? Y puedas dormir tranquilamente. Entonces, Él te dará fuerza para decir no a las cosas que no son buenas, si tú confías en Dios. Entonces, la segunda piedra de nuestro muro para edificar una vida sólida en Dios. Y bueno, entonces vemos por qué por qué todo esto lo podemos hacer, porque el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y pudo perdonarte y darte el poder para vivir como Él quiere que vivas. Dios puede darte puede obrar en tu vida como lo obró en la vida de estos hombres del pueblo de Jerusalén, ¿no? Hace tantos años, ¿no? Y si Dios transformó a esos hombres, también puede transformar tu vida en estos momentos, ¿no? Y bueno, vemos aquí que la historia continuó después de esto, ¿no? Todavía había mucho que hacer dentro de la ciudad de Jerusalén. Se debían reparar muchas de las casas que había y construir nuevas, ¿no? La Biblia dice que la ciudad era grande y espaciosa. Vemos aquí en Nehemías, nos vamos a regresar un poquito al capítulo 7 y vamos a leer en el versículo 4 que dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. ¿Qué quiere decir? Que no había casas construidas para que la gente pues, pudiera disfrutar la ciudad de Jerusalén, ¿no? Era importante que la gente viviera en Jerusalén, chicos, en vez de aldeas o en el campo de alrededor, para que la ciudad fuera fuerte y bueno, y bien defendida, ¿no? Porque pues ¿quién iba a defender la ciudad? Sino pues los que estaban viviendo ahí, ¿no? De modo que los nobles y los dirigentes decidieron en primer lugar vivir en Jerusalén, ¿no? Ya la gente, los sacerdotes, los que servían ahí, empezaron a vivir. Pero luego se decidió que una de cada 10 familias viviera en Jerusalén y los demás en los pueblos alrededor, ¿no? Y bueno, se hizo todo un censo y dice que empezaron a contar y cosas así para decidir pues quién podía vivir en esa parte, ¿no? Dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades, ¿no? Entonces vemos que es importante ahí en esa parte, ¿no? Así que Dios guió a Nehemías a dar el trabajo a ciertas personas, ¿no? ¿Sí? Y puso a su hermano Hananí, como responsable de la ciudad, ¿no? Y bueno, y Hananí y Hananías, que son dos personajes muy diferentes, Hananí es uno y a Hananías como jefe de la fortaleza, ¿no? Recordad que fue Hananí el que trajo las malas noticias a Nehemías en las clases pasadas, cuando todavía estaba en Persia, diciendo que el muro de la ciudad estaba pues en ruinas. La Biblia dice que Hananías, que era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, ¿no? La Biblia lo menciona también aquí en Esdras capítulo 7 versículo 2, ¿no? Por eso podía tener a su cargo un trabajo tan importante, ¿no? Pues esperamos que Dios haga como Él, que destaquemos para amar y reverenciar a Dios, ¿no? Que algún día puedan decir a alguien de ti, oigan, lo voy a llamar a fulanito niño o voy a hacer porque pues sí ama a Dios y hace las cosas que Dios hace, ¿no? Nuestra vida no comienza cuando somos grandes, comienza desde muy pequeños. Nosotros como niños podemos obedecer a Dios en todo lo que Él necesita, ¿no? Y entonces Nehemías también pensó en otros trabajos en los cuales pues necesitaba tener a personas. Algunas fueron puestas como guardias de la ciudad, otros se encargaron de abrir y cerrar las puertas para que el enemigo no pudiera pues entrar secretamente. Podemos decir que era la policía, ¿no? De ellos, ¿no? Ahí. Y había un coro especial de cantores que dirigía al pueblo en dar gracias y alabar a Dios, ¿no? Algunos de ustedes cantan con Marian en un coro infantil. Eso es un trabajo y eso es alabar también a Dios y lo podemos hacer.
Y luego había levitas que cuidaban el templo, ¿no? La casa de Dios. Cada grupo tenía un dirigente, ¿no? Dice la Biblia que cada uno lo iba dirigiendo, como la iglesia aquí, ¿no? Aquí en la iglesia, pues, los que dirigimos la iglesia infantil, los que dirigen a los matrimonios, nuestro pastor que dirige la iglesia, los siervos que ayudamos a dirigir también la iglesia, las mujeres. Hay tantos que están haciendo trabajo dentro de la iglesia, pero tienen a alguien que los está dirigiendo, ¿no? Entonces, pues así en ese momento está en ese momento. Y bueno, si eres creyente, pues debes trabajar tú también, ¿no? ¿Sí? Nuestra tercer piedra que vamos a poner, chicos, en nuestro muro, es nuestra piedra de trabaja para Dios. Y a lo mejor tú vas a preguntar y me dices, bueno, pero yo soy un niño, ¿qué puedo yo hacer como niño, no? No queremos decir que cada creyente tiene que ser un misionero o tiene que ser un pastor en la iglesia, ¿no? Puedes hacer tus deberes del colegio para honrar a Dios, chicos, ¿no? ¿Cómo te estás portando en las clases ahorita, chicos? Ahorita que estás por Zoom, estás haciendo, ¿realmente estás poniendo atención? O estás tratando de engañar luego al maestro que sí estás trabajando y estás haciendo otra cosa en la computadora o estás viendo el celular jugando, ¿no? Eso no le agrada a Dios. El obedecer a tus maestros, a tus papás, a tus tíos, al abuelito, eso es agradar a Dios, ¿no? Y entonces, ese es tu trabajo. Ahorita tu trabajo como niño es obedecer a la gente adulta, obedecer a tus papás que están a cargo de ti para que ellos están buscando el bienestar de tu vida. Entonces nosotros también podemos hacerlo. Y bueno, podemos, como les decía, pues bueno, podemos ayudar en detalles en la iglesia, ¿no? Hay niños que cantan, ahorita ustedes escucharon a niños que cantan con María, ¿no? ¿Sí? Ellos están poniendo un trabajo, a veces hacen las obras, hacen cosas que hacen en favor. Tú puedes hacerlo y si más, si te interesa cantar o hacer, pues háblale a Marian, contáctala ahí en la iglesia que te den el teléfono de Marian y dile, Marian, yo quiero trabajar en favor de Dios cantando y bueno, intégrate en esa forma. Bueno, pero no solamente puedes hacer eso, puedes hablarle a otros acerca de Cristo. Tú puedes pedirle que te muestre qué puedes hacer para con ellos, ¿no? Ahora, no sé, a lo mejor tú vives en un edificio y ves que hay gente ahorita grande que no sale pues a la calle tanto, ¿no? Y necesita ir a tirar su basura, los botes de hasta abajo, y pues a ellos les cuesta trabajo. Y bueno, y también los viejitos pues no deben de salir para no contaminarlo. Tú puedes decirle, oiga, pedirle permiso a mamá y a papá que te den permiso para que le vayas a tocar a la señora Rosita, no sé cómo se llama, le voy a poner Rosita por decirlo, y dile, oiga, ¿no necesita algo que le pueda ayudar? ¿No quiere que vaya yo a tirar su basura? Y cosas así. Eso es un servicio a la gente, a tu prójimo, y eso también alaba a Dios, y así que podemos ser una herramienta que Dios utilice, porque a lo mejor luego te va a preguntar esa ancianita, oye, ¿por qué eres tan amable, no? ¿Por qué eres tan bueno? Y tú le debes decir, bueno, mire, yo no soy bueno por mí mismo, ¿no? Yo soy bueno porque Dios me hace bueno. Y te arrancas y le predicas del evangelio y mira, Dios te puede utilizar, ¿no? Ahora, no todas las herramientas sirven para lo mismo, chicos, ¿no? Un martillo y un desarmador, pues tienen diferentes funciones, ¿no? Pero juntos pueden construir muchas cosas, ¿no? Entonces, tú puedes hacer tu parte que te corresponde y es importante para que todos seamos útiles a nuestro Señor. Así que tú puedes hacerlo, aunque eres pequeño, lo puedes hacer también, hacer estas cosas. Bueno, y bueno, vamos a ver la siguiente lámina, que el muro había sido construido, ¿no? El pueblo había escuchado y había obedecido la palabra de Dios, y había pedido a Dios el perdón de sus pecados, ¿no? Y habían rectificado sus vidas, se habían repartido los trabajos a la gente de Jerusalén y ahora era el momento de alabar juntos a Dios por lo que habían hecho y mostrar públicamente que Jerusalén era la ciudad escogida para Dios. Sí, eligió un día especial para esta gran fiesta, ¿no? Sí. Y bueno, mucha gente vino de toda la provincia de Jesús y vinieron cantores y músicos y los levitas que cuidaban el templo y del culto de Dios, ¿no? Y Nehemías dividió al pueblo en dos grandes grupos, ¿no? Cada uno tenía que subir, ¿sí? Cada uno tenía que ir subiendo
encima del muro y dar vueltas en la ciudad, ¿sí? Y Esdras y un grupo fue por la derecha y Nehemías fue con otro grupo por lado izquierdo, ¿no? Al avanzar dieron gracias a Dios y la alabaron, cantaron y tocaron sus instrumentos. Del desfile fue tan hermoso alrededor de la ciudad, ¿no? Luego 2 coros entraron en la casa de Dios y otros siguieron, y la Biblia dice que los cantores cantaron en alta voz y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Imagínense que eso es de gran testimonio nosotros también como cristianos cada vez que nos reunimos. Ahorita no nos podemos reunir en la iglesia, pero bueno, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Podemos poner música cristiana en nuestra casa, que la gente, los vecinos escuchen también, que nosotros alabamos a Dios porque Él es bueno, ¿no? Una vez estando en la escuela, no teníamos niños todavía, me recuerdo que era como un periodo de cuando iniciamos las clases. Yo estaba trabajando y puse mi música. Y una compañera pasó y oyó y se quedó ahí escuchando mi música cristiana y me dijo, oye, esa está buena, me gusta lo que dice. Imagínense, aún alabar a Dios con la música a muchos atrae y muchos se pueden convertir por esa música que hay ahí, ¿no? Así que tú y yo conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Debemos acordarnos de Él y alabarle por quien es y darle gracias por lo que Él ha hecho. Le encanta escuchar las alabanzas y las acciones de gracias de sus hijos, ahora igual que en Jerusalén y hace siglos, ¿no? Sigue Él agradándose en todo lo que nosotros hacemos, como lo hizo en esa época Nehemías y Esdras y todo el pueblo, ¿no? Dios nos hizo y el mundo hermoso en el que vivimos, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros y le resucitó de los muertos, chicos. Nos ha bendecido y ha contestado nuestras oraciones día con día. Tenemos tantas razones por alabar y darle gracias, ¿no? Así que podemos alabarle porque no nos hemos enfermado, porque si nos enfermamos, pues ya nos hemos curado, porque tenemos de comer, porque tenemos una escuela, porque tenemos casa, tenemos un coche, tenemos una cosa. Entonces la cuarta piedra de nuestro muro, chicos, que vamos a edificar, dice, alaba a Dios. Hay que alabarlo por todo, chicos, por todo. Sea cosas buenas que nos estén sucediendo o cosas malas que al parecer que nos están sucediendo, debemos alabar a Dios. No importa la situación, tenemos que alabar a Dios en toda circunstancia, ¿sí? A veces estamos pasando por circunstancias que no entendemos, pero podemos alabar a Dios porque lo tenemos como Dios y Él nos va a dar respuesta a nuestras necesidades y a lo que nosotros vivimos día con día de nosotros. Y bueno, el pueblo de Jerusalén hizo algo para mostrar que amaba a Dios y que pertenecían a Él, ¿no? Y dice la palabra de Dios que trajeron regalos y ofrendas, ¿no? Comida, dinero, semillas, para ayudar a los que trabajaban en el templo y dirigían los cultos. Nuestro amor al Señor también se mostrará por las ofrendas que traemos para ayudar al sostenimiento de los que sirven al Señor. Es parte de nuestra ofrenda de alabanza a Dios por su bondad para con todos nosotros. A veces la gente piensa que dar dinero a la iglesia es una gran necesidad, ¿no? Y dicen, no, Dios no necesita de nuestro dinero, chicos, en verdad. Dios es todo. Imagínense que es el rey de todo lo que hay en este mundo y fuera de este mundo, las galaxias, todo lo hizo Él, ¿no? Todo lo hizo. Entonces, ¿creen que Dios necesitará de nuestro dinero? No, para nada, ¿sí? Pero Dios se alegra que nosotros le obedezcamos. Y cada vez que nosotros depositamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos en los alfolís,
¿sí? Estamos alabando a Dios. Así que no se te olvide depositar tu ofrenda en tu alfolí. Dile a papá y a mamá, cuando ellos vayan a depositar su ofrenda, oigan, también aquí está mi ofrenda, ¿no? Y entonces, por lo regular, nosotros lo que hacemos es apartar el 10% de nuestras ganancias para dárselo a Dios, ¿no? Así que si tu mamá te da de domingo 100 pesos por 100, pues aparta 10 pesos y dáselos a Dios en ofrenda, ¿no? Pero la ofrenda no nos debe de doler, chicos. Porque si nos duele, pues ya nos ofrenda, ya como que la sentimos así como que, ay, como que me cuesta trabajo, ¿no? Hay que dársela a Dios porque Él le gusta que le obedezcamos y podemos alabarlo, ¿no? ¿Hay en tu vida se nota la alegría de la alabanza y la gratitud? Vivimos en un mundo en el cual tantas personas están tristes y más por la situación ahorita que estamos pasando, están, perdón, amargas e insatisfechas, ¿no? Como creyentes tú y yo debemos de ser diferentes. Tus compañeros deben ver que tienes el gozo y el amor de Dios en tu corazón. Cuando nos reunimos debes tener el deseo de alabar a Dios y dar generosamente para su obra. Algunos piensan que los creyentes tienen caras tristes y melancólicas. Dicen, no, es que los cristianos son así, tristes y... No, la Biblia dice, fíjense, ahí en el mismo capítulo de Esdras, en el capítulo 8, versículo 10, en la parte última, ¿sí? Fíjense en lo que dice. Bueno, les voy a leer todo, les voy a leer por qué, y dice, luego les dijo, id comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que el gozo de estarnos gozando con el Señor es nuestra fortaleza, ¿no? ¿Por qué andas luego cansado y todo así triste y todo? Porque no estás leyendo la palabra de Dios. Déjame decirte que a veces te sientes derrotado, te sientes triste y todo, porque no estás teniendo una vida devocional. Y entonces, pues no te estás alimentando. Es como, la Biblia es como el alimento natural, ¿no? ¿Qué pasa si no comiésemos una semana, chicos? ¿Qué pasaría? Si cada vez que dijera a tu mamá, a ver, vente a desayunar. No, mamá, hoy no voy a comer, no voy a desayunar. Vente a comer entonces. No, mamá, no tengo hambre. Y de cenar, no, tampoco, ¿no? Y así después de una semana. Yo creo que ni una semana va a pasar, chico. Yo creo que al tercer día, ¿qué vamos a sentir? Pues debilidad, ¿no? Y mucha gente se muere de hambre, ¿no? ¿Sí? También te puedes morir de hambre espiritualmente si no lees la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces no tendrás esa fuerza para poder seguir adelante en todos. Así que Dios había obrado de manera maravillosa en el pueblo de Jerusalén, chicos. Dios estaba ahí y había prometido seguir al Señor y obedecer sus mandamientos, ¿no? Lo vemos en adelante en el capítulo 9, versículo 38, que habían decidido hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, habían dicho que no serían como los pueblos paganos que estaban alrededor suyo, que no habían de casarse con mujeres paganas, que Nehemías continuó como gobernador del pueblo durante 12 años. Y bueno, acuérdense que él luego tuvo que volver al palacio del rey Artajerjes, ¿sí? Jerjes, como había prometido, ¿no? Él prometió, ¿se acuerdan que en las primeras lecciones le había dicho que le diera oportunidad de ir y que después iba a regresar, ¿no? No sabemos cuánto tiempo se quedó en Persia, ¿no? La Biblia no nos dice exactamente exactamente el tiempo, pero dice que después de cierto tiempo pidió permiso al rey y volvió a Jerusalén. Y al llegar se enteró que Eliasib, ¿sí?, había hecho algo muy mal, ¿no? El sumo sacerdote había dado habitaciones a Tobías en un edificio que era parte del área del templo. ¿Recuerdan quién era Tobías, chicos? Era uno de aquellos que había hecho todo lo posible para impedir la construcción del muro de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y ahora lo encontramos viviendo en una habitación de la casa de Dios, ¿no? No, esto era terrible, ¿no? Así que Nehemías no quería continuar con ese pecado tan grave, ¿no? Por lo tanto, dice que arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. ¡Pum!
que los avienta por ahí. Ahí vemos cómo está en medio enojado Nehemías. No, yo creo que en medio enojado no, estaba enojado por lo que había hecho este hombre, ¿no? Y dio órdenes que limpiaran las habitaciones y volvió a poner en ellas las cosas que habían estado antes para el servicio de Dios. El templo era solamente para el uso de Dios. De la misma manera de nuestras vidas como creyentes son solo para el servicio de Dios. No podemos admitir en ellas otras cosas que no agraden a Dios, chicos. ¿Qué hay en tu vida que no está agradando a Dios, no? Hay cosas que tú has puesto en agradar a Dios. Fíjense, a mí me gustan mucho los juegos, principalmente de cartas. Me hacen pensar mucho el sumar, el sudoku. A mí me encanta jugar sudoku en todo eso, ¿no? Pero yo hice algo, me prometí a mí mismo, ¿sí? En no jugar nada de juegos si no antes leía la Biblia, ¿no? Y en la mañana, en lugar de empezar a jugar, pues escucho mi devocional, hago mi devocional de leer mi Biblia en algunas partes y todo, y ya después me puedo poner a jugar, ¿no? Pero si no he leído mi Biblia, no tengo derecho de ponerme a jugar. Debería de ser también tu vida así, ¿no? Quitar lo que sea. A veces, ¿cuántas horas de Facebook, de WhatsApp, de televisión, de Xbox tenemos? Y a Dios no le podemos dar una hora para estudiar su palabra de Dios, ¿no? Y a veces nos va mal en la vida y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué tan mal me va, no? Pues porque no estás en contacto con Dios. Y eso es lo que estaba pasando en esa época, ¿no? Nehemías también vio a personas que trabajaban el día de reposo. El día de reposo era el día sábado, el día que Dios había dicho que dejaran de trabajar, y traían a Jerusalén granos, frutas de los campos para venderlos el día de reposo, ¿no? ¿Sí? Nehemías paró ese trabajo y el comercio, ¿no? Cerró las puertas de la ciudad y dio órdenes a los levitas que las mantuvieran cerradas el día de reposo, ¿sí? Si queremos que el Señor controle nuestra vida, chicos, también deberíamos de guardar el domingo para Él. El domingo también se le llama Día del Señor y es para descansar y también para ir a su casa y adorarle. ¿Lo haces tú? A lo mejor ahorita no podemos ir a la iglesia, chicos, pero sí podemos escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y escuchar lo que Dios está preparando. Si estás escuchando la palabra de Dios o no la estás escuchando, ¿no? Dios quiere que la escuches, ¿no? Están los cultos, está para que tú alabes a Dios y todo lo demás. O te pasas mejor todo el domingo viendo televisión y no escuchando la palabra de Dios. Eso no es bueno. El domingo es que lo dediquemos para alabar a Dios, ¿sí? Y entonces, después de eso, Nehemías tenía que encontrar una solución al problema, ¿no? El problema de los hombres que se casaban con mujeres de otros pueblos paganos estaba sucediendo, de que de esa manera caían en el error de adorar a otros ídolos de sus pueblos, porque pues ellos esas mujeres pues no conocían al mismo Dios que conocían los de Israel, y así que se alejaban. Así que pues Nehemías de nuevo denunció ese pecado y les animó a dejar de casarse con las mujeres paganas. Y así que si nosotros queremos que el Señor controle nuestras vidas, debemos estar dispuestos a dejar las cosas pues que no le agradan al Señor, ¿no? Ninguno dice, que el versículo que nos aprendimos hoy, chicos, ¿qué dice Mateo 6:24? Que ninguno de nosotros puede servir a dos señores, ¿no? Ni a Dios ni a las riquezas, ¿no? No podemos decir, sí, yo voy a hacer una cosa, pero también para... No, tenemos que poner qué es lo que queremos hacer definitivamente para Dios, ¿no? Y entonces, nosotros podemos servirle a Dios y a la vez servir al diablo. No lo podemos hacer, ¿no, chicos? Así que nuestras vidas han de estar pertenecientes por completamente a Dios, de todo lo que eres y todo lo que tienes al Señor. Entonces, nuestra última piedra que vamos a poner en nuestro gran muro es entrégate a Dios, como Charles, ¿no? ¿Sí? Charles, ¿qué dice? Dios tiene todo lo que hay en mí. Así que toda tu vida esté entregada a Dios. Que todo lo que hagas glorifique su nombre, ¿sí? Y entonces, chicos, nosotros podemos pensar, ¿qué es lo que Dios dio a Nehemías y al pueblo a hacer? ¿Sí?
¿Qué es lo que nos guía también a nosotros a hacer para que nuestras vidas como creyentes sean conformes a su voluntad? Hagamos un repaso. Dice, escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Debes escuchar la palabra de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Que tu vida devocional sea algo primordial en tu vida, ¿sí? Segunda cosa que aprendimos, confesar los pecados a Él y rectificar lo que está mal. Debes de confesar todo el tiempo tu pecado, ¿no? No te esperes al día domingo, no te esperes a que sea un día especial. Dios quiere perdonarte en el momento que tú te estás dando cuenta que estás haciendo pecado, ¿no? Trabaja para el Señor, trabaja, aunque ya te di muchas ideas que tú puedes hacer como niño y trabajar en favor al Señor, aún ayudarle a mamá y a papá en los quehaceres de la casa. Eso es agradar también al Señor, obedecerle. Cuarta cosa, ¿cuál es la cuarta cosa que cimentamos en nuestra vida? Trabajar al Señor, alabar al Señor, perdón, y regocijarnos en Él. Alábale por todo lo que Dios te da, día con día, y alábale en las cosas buenas, en las cosas malas, en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos. Siempre alaba a Dios en ese momento, ¿no? Ayer tembló, ¿no, chicos? Ayer tembló y fue así como que antier, el viernes, ¿no? El viernes fue cuando tembló y todo el mundo salimos corriendo en las casas. Después nosotros estábamos en un estudio de la Biblia con algunos hermanos de la iglesia y bueno, después regresamos alabando a Dios porque pues realmente ni se sintió mucho, ¿verdad? Y entonces, alaba a Dios en los tiempos difíciles también, ¿no? Darnos por completo al Señor para hacer su voluntad, que tu vida esté entregada a Dios en todo lo que haces y en toda su totalidad, ¿no? Y tú que eres creyente, tú que eres hijo de Dios, ¿eso es lo que estás haciendo? Si no, pues vuélvete al Señor como lo hizo el pueblo de Israel, pídele perdón y sus fuerzas para que desde ahora puedas vivir una vida conforme a su voluntad, ¿no? Y bueno, quizás aún tú no eres creyente, ¿no? Si tú no eres creyente, tú tienes la oportunidad de que si no has recibido nunca a Jesús como tu Salvador, te des cuenta que has pecado contra Él y que hoy puedes venir a Él y decirle que te salve y que te haga su hijo. Así que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes decirle, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que he pecado, y también sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados y Él resucitó al tercer día. Y porque Él resucitó, puedo tener mis pecados perdonados. Y ahora tú puedes hacerme tu hijo y yo quiero ser tu hijo. Perdóname y quiero aceptar a Jesús como mi Salvador en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y es bien fácil, chicos, y ahí ya tú eres un hijo de Dios y puedes tener una vida plena. Leer tu Biblia, escuchar las lecciones de cada domingo, podemos hacerlo. Así que sigamos construyendo muros en nuestra vida, chicos, pero sobre todo que el cimiento sea Dios y que no se nos olvide ir construyendo día con día todo esto. Así que el Señor siga bendiciendo nuestra vida y darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Vamos a orar para terminar nuestra clase y darle gracias a Dios y sobre todo alabarle por eso. Dios, gracias porque pudimos escuchar esta lección, Señor, gracias porque nos animas a hacer lo recto delante de Dios, a escuchar tu palabra todos los días. Ayúdanos a buscar tu palabra todos los días, Señor, a que después de escuchar tu palabra nos motive también a pedir perdón por las cosas que no estamos haciendo bien, Señor, a trabajar en lo que sea. Aunque somos niños, podemos trabajar en favor tuyo, Señor. Ayúdanos a alabarte, Señor. Queremos alabarte por lo que has hecho de nosotros, porque has tenido cuidado de nosotros, por todo lo que tú nos das, Señor. Y queremos entregarte este día nuestra vida, que tú la transformes toda, Señor. Toma toda nuestra vida para que sea transformada y podamos tener una vida plena de ti. Síguenos ayudando en construir nuestra vida, Señor, porque la queremos fundamentar en ti. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Así que, chicos, continuemos alabando a nuestro Dios. Dios te bendiga. Hola chicos, Dios les bendiga. Es momento de hacer la manualidad. Terminamos la historia de Nehemías y el pueblo de Dios. Ya sabemos que al final solamente decidieron servir al Señor
y alabarlo, pues le pidieron perdón porque anteriormente no lo hacían. Y es algo que debemos recordar siempre, en todo momento. Por eso hoy haremos una manualidad que nos recuerde esta enseñanza. Vamos a comenzar. Ok, pequeños, entonces estos son los materiales que vamos a ocupar. Marcadores, pegamento, tijeras, una tira de hoja de color, 1 metro de cualquier listón que ustedes tengan, 1 metro, una cajita como esta ya forrada con la hoja de color que ustedes gusten. Una tapita, puede ser de alguna botella que ustedes tengan ahí que ya no ocupen, una tapita. Medio conito de cartón, de esos que vienen en el papel higiénico. Medio conito ya forrado, ¿ok? Este ya está forrado. Y vamos a ocupar las hojitas que se encuentran en la página de la iglesia Oreb. En la página web de la iglesia Bautista Oreb están estas 2 hojitas que podemos imprimir. Las podemos imprimir en una hoja de color o así solamente. Yo les recomendaría que esta, si la impriman en una hoja de color o así blanquita, la pueden colorear después, ¿ok? Entonces son estas 2. Y creo que eso es todo lo que necesitamos. Así que vamos a comenzar. Ok, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cajita ya forrada. Vamos a tomar un lápiz y nuestro medio conito de cartón ya forrado. Entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestro medio conito de cartón, ponerlo en el centro de nuestra cajita. Así. Verifiquemos que esté en el centro, más o menos ahí. Sí, ahí está. Vamos a ponerlo así y con un lápiz vamos a marcar el contorno en nuestra cajita. Así nos tiene que quedar. Espero que sí se vea el circulito. Y ahora lo vamos a recortar. Si quieren, esto sí háganlo con ayuda de sus papis porque es un poquito peligroso con ustedes. Van a recortar este circulito y también por el otro lado de la cajita. O sea, de estos 2 lados van a hacer un hoyo. Entonces, lo vamos a hacer, ¿ok? Con cuidado, pequeño. Ok, pequeños. Perdón, se me trabó la lengua. Vamos a... Bueno, ya aquí yo hice mis 2 circulitos. Aquí están. Conforme a mi conito. A mi mitad de conito. Entonces ya que tengamos así los 2 hoyitos en nuestra cajita, vamos a meter el conito en uno de los hoyitos. Más o menos así. Tiene que quedar justito para que no se nos vaya a salir. ¡Listo! Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Cómo a qué se parece esta manualidad? Bueno, vamos a seguir para que se den una idea de qué es. Ahora vamos a ir por nuestra tirita de papel. Aquí está. Bueno, tomamos la tirita. Yo esta tirita ya la hice un poquito más delgadita. Entonces la vamos a poner aquí abajito. ¿Ya vieron dónde? Ahí. Entonces yo le voy a recortar un poquito porque creo que está muy larga esta tirita. Listo. Ahí está. Ahora vamos a ir por nuestro pegamento. Acá está. Vamos a ir por nuestro pegamento y vamos a poner un poco de pegamento en nuestra tirita. Y la vamos a pegar aquí. Ahí está. Déjenme echarle un poquito más de pegamento de este lado y recortarle un poquito. Listo.
Así me quedó. Ahora vamos a dejar esto de un lado y vamos a ir por las hojitas. Bueno, aquí están las hojitas que vamos a necesitar. Entonces, ¿saben qué es esto? Es el texto que nos aprendimos el día de hoy. ¿Por qué no lo repasamos una vez? ¿Les parece? Ok, ¿listos? 1, 2, 3. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¡Perfecto! Oigan, se lo aprenden muy rápido. Muy bien, chicos, qué inteligentes son. Entonces vamos a recortar este texto, así como viene. Lo vamos a recortar. Vamos a recortarlo. Bueno, aquí ya lo recorté. Ahora vamos por la otra hojita. Déjenme ver dónde está. Aquí está. La pueden imprimir, como les había dicho antes, en una hoja de color o colorear esta hojita. Yo la imprimí en una hoja de color. Aquí está. Entonces vamos a tomar nuestro pegamento y en los tabiques de este dibujito, puede ser de esta hojita, vamos a pegar el texto. Entonces vamos a pegar: nadie, ahí está, nadie puede ir aquí, puede aquí, servir, Ok, entonces así vamos a continuar hasta completar toda esta muralla con el texto. ¡Listo! Así más o menos nos tiene que quedar. Entonces vamos a ir por un marcador. Déjenme poner un marcador acá. Listo. Y podemos poner nuestro nombre. Yo le voy a poner Eli. Ok, entonces esta parte del trabajo ya está terminada. Vamos a seguir con esto. ¿Recuerdan? Entonces, por esta parte ya terminamos. Sigamos con esto. Ok, vamos a tomar nuestra tapita y la vamos a pegar. Bueno, así es como va. Vamos a pegarla aquí. ¿Ya vieron? Entonces vamos a pegarla. Listo, ya la pegué. Ahora toca decorar. Entonces vamos a ir por nuestros marcadores y vamos a hacer esto con un marcador, yo creo que azul. Vamos a dibujar unas cositas aquí, ¿ok? Ahorita voy a dibujarlas y se las enseño cómo tienen que quedar. Ok, ahí va un circulito. Vamos con un rectángulo. Así más o menos tienen que quedar los dibujitos. ¿Ya vieron? Ahora vamos a decorar esta tirita. Podemos ocupar los colores que nosotros queramos. Podemos diseñarlo como nosotros queramos. Así que yo voy a decorar esta tirita. Y listo. Nada más nos falta un toque. ¿Recuerdan el metro de cualquier listón que tengan? Entonces vamos a ir por Durex o cinta adhesiva y vamos a pegar, ¿ok? Un extremo va a ir de este lado y otro extremo de este lado, ¿ok? Ahorita les enseño cómo. Vamos a tomar un pedacito de Durex y vamos a pegarlo aquí y por aquí, ok.
así. Y si quieren lo podemos reforzar con más diurex. Ajá. De igual manera del otro lado. Y listo. ¿Ustedes qué creen que hayamos hecho de manualidad? A ver. ¿Qué puede ser? Muy bien. Es una cámara. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué hicimos una cámara? Recuerdan que Nehemías y el pueblo terminaron de construir la ciudad. Entonces, está al revés. Aquí está la ciudad terminada. Y ellos se pusieron a festejar porque gracias a Dios pudieron terminar de reconstruir la ciudad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando festejamos algo a lo grande? Tomamos una foto, puede ser de recuerdo, para compartir esa foto. Entonces, ¿qué les parece si ya que está la ciudad reconstruida, le tomamos una foto? Entonces, para eso nos puede servir la cámara. Y este listoncito es para que nos colguemos la cámara en el cuello. Y la podamos llevar a donde nosotros queramos y tomar foto. Entonces, eso fue, esta fue la manualidad del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, pequeños. Manden sus fotos, manden sus videos. Aquí los recibimos con mucho gusto y nos encanta verlos. Entonces, eso fue todo de mi parte y nos vemos a la próxima. Bye. Chicos, qué emocionante y qué linda estuvo la clase. Qué bueno que Dios nos enseñó a poner todos estos ladrillos que nos dijo el hermano Isidro para que tengamos una vida integral, una vida plena en Dios. Y lo más importante que estaba escuchando en la clase, que debemos tener comunicación constante con Dios. Bueno, pues vamos a orar para terminar nuestra clase y darle gracias por esto que escuchamos. Dios, te damos muchas gracias porque cada domingo tú nos enseñas algo nuevo. Cada día nos enseñas algo nuevo, Señor, pero pues cada domingo es un día especial en el que oímos una enseñanza especial y en esta que fue la última de Nehemías, te damos muchas gracias porque nos enseñas a ser como Él, Señor, a tener esta comunicación contigo, a hacer lo que tú nos indicas y pues te damos muchas gracias. Te pedimos por los niños que tengan una bonita semana en la escuela y que nos podamos ver el próximo domingo, si es así tu voluntad. Bendito seas por todo lo que tú nos das y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho, todavía estamos encerrados. Nos vemos. Muchas gracias a Dios por las enseñanzas de esta mañana y terminemos este bello día cantándole a nuestro Dios bondadoso, a nuestro Dios maravilloso, aquel Dios que es nuestro escudo. Cantemos. Tu bondad me llena de alegría, me cuidaste en medio del sufrir. Por mi parte yo te alabaré y diré que eres Dios de bondad. Muéstranos hoy tu bondad, pues tú eres Dios. Y entre gritos de alegría hablaremos, Señor, de tu inmensa bondad con el puro actuar. Y entre gritos de alegría hablaremos, Señor, de tu inmensa bondad con el puro actuar. De tu inmensa bondad con el puro actuar. De tu inmensa bondad con el puro actuar.
Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto yo le alabaré. Salmo 28:7. Si tú crees en él será tu escudo y te protegerá todos los días de tu vida. Cantemos. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, tenemos un amigo en quien podemos confiar. Él nos da esperanza, nos llena de luz. Mi alma está tranquila, descansa en mi Jesús. Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, siempre nos protege contra la tristeza. No te sientas